Clase en línea y en esta ocasión lo que vamos a revisar son algunos ejemplos de silogismos aristotélicos. Te voy a presentar 3 ejemplos en los cuales espero que te quede bastante claro cómo proceder para formular estos argumentos. Entonces no te lo pierdas, vamos a ello. Bueno, vamos a compartir la pantalla en este momento y bueno, esperemos que todo sea bastante claro. ¿Ok? Entonces, vamos a usar una presentación, espero que sea bastante útil. Creo que con ella nos vamos a ayudar bastante bien para pues este video. Ok, entonces esperamos un poco. Ok, ya lo tenemos. Y bueno, lo que vamos a hacer básicamente es tratar de resolver estos problemas y atender a pues el procedimiento que habíamos explicado en clase. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es revisar el procedimiento para probar validez y solidez. Entonces, no se te vaya a olvidar que esto es lo que debes de hacer. Tú puedes, digamos, repasar poniendo pausa a este video. Simplemente te pido que lo tengas en cuenta, pero en este caso, pues lo vamos a aplicar directamente, ¿no? A un ejemplo. Vamos a empezar con el primer silogismo a resolver. El ejemplo a resolver es el siguiente. La primera premisa es todos los boxeadores son pudientes. La segunda es Canelo Álvarez es un boxeador. Y la conclusión es que, de acuerdo a estas premisas, podemos extraer, o se dice que podemos extraer, Canelo Álvarez es pudiente. ¿Ok? Entonces, vamos a proceder paso por paso a resolver este tema del Canelo, que por cierto está muy en boga ahora. Y pues no te pierdas la pelea que va a salir el próximo mayo, digamos me parece que es el 8 de mayo, entonces vela, va a estar buena. Entonces, lo primero que hay que hacer es determinar si el argumento es o no válido, ¿ok? La primera regla es que debo de asegurarme, ¿sí? Asegurarme que las premisas estén escritas correctamente. Es decir, que encajen en una de las formas de enunciado categórico. Te recuerdo que hay 4. A, E, I, U, O. Si no recuerdas exactamente cómo se formulan estas 4 proposiciones categóricos, te recomiendo que cheques el link que se encuentra en la parte superior o en la parte baja en los comentarios de este texto, ¿ok? De este video, perdón. Entonces, bueno, regresando a, digamos, a nuestro análisis, pues vemos que las premisas sí están escritas en una forma categórica. La primera premisa, que es la superior, todos los boxeadores son pudientes, pues en realidad tiene una forma de tipo A, porque es un universal y aparte está afirmando que sí se presentan ciertas características, en este caso en los boxeadores, ¿ok? La segunda premisa, ¿qué pasa con ella? Bueno, en la segunda premisa tenemos Canelo Álvarez es un boxeador. Y esa premisa, recuérdalo, pues es de tipo denunciado categórico I, ¿ok? Porque es un enunciado particular que está afirmando también que algo está sucediendo, ¿ok? Y bueno, la conclusión es del mismo tipo que la anterior. Y bueno, simplemente tenlo en cuenta porque esto es muy importante. Es el primer paso que debemos de hacer, ¿ok? Entonces tenemos un argumento que tiene 2 premisas, una A, una I y la conclusión de tipo I. Ok, vamos al segundo paso. El segundo paso es que debo de reescribir los enunciados. Bueno, no es necesario ello, ya lo hice. Y bueno, vamos a determinar la figura y el modo. ¿Qué es la figura? Te recuerdo que la figura hace referencia a determinar pues cada enunciado categórico y revisar el término medio. En este caso, fíjate, el término medio, recuérdalo, es el término que se repite en las premisas. En este caso, el ejemplo es, en el ejemplo, el término que se repite es boxeadores. ¿Ok? El término boxeador, entonces, es el término medio, boxeador, porque se repite en ambas premisas, mientras que los otros términos
pues uno es el mayor y el otro es el menor. En este caso, pues le podemos asignar letras, por ejemplo, de Canelo, pues la C, y de Pudiente, pues la P. ¿Ok? Entonces, organizando este argumento, el resultado sería el siguiente. Es un enunciado categórico de tipo A con el término B y el término P, y esa sería la primera premisa. La segunda premisa sería enunciado categórico de tipo I y tiene los conceptos C de Canelo y B de boxeador. Y esa sería la premisa 2. Y finalmente, la conclusión, pues es un enunciado de tipo I también y tiene naturalmente estos dos conceptos asociados. Esa sería la conclusión. ¿Ok? Entonces, si supongo que no debes de tener ninguna duda en este caso. ¿Ok? Esto me va a decir que, bueno, va a pertenecer el argumento a la primera figura, porque la primera figura es la que ordena el término medio de esta manera. ¿Ok? De tal manera que el término medio tiene una diagonal. Si no sabes o no recuerdas por qué la primera figura tiene esta forma, en donde ordena el término medio de una manera particular, también te pido que revises el video que se encuentra en la parte de abajo. ¿Ok? Pues sale, pues vamos a continuar esto. Está sencillo. ¿Qué pasa entonces con, pues, el modo? Bueno, el modo es muy sencillo. El modo ya lo tenemos aquí. Son las letras que se están repitiendo, ¿ok? Que en este caso son las otorgadas por los enunciados categóricos. Los voy a marcar ahora con amarillo. Son estas que se presentan aquí. Es A, I, I. ¿Ok? Me parece que en este caso es Dari. Realmente no importa tanto, digamos, el nombre medieval. Importan las letras que están simbolizando cada enunciado categórico. En este caso, lo estoy escribiendo en la parte de abajo. A, I, I. ¿Ok? Perfecto. Entonces, una vez hecho eso, pues ya podemos progresar, podemos seguir. ¿Ok? Y revisamos. Tenemos que dibujar, bueno, antes que pasemos a otra cosa, vamos a copiar esto que acabamos de hacer para futura referencia. Es lo más importante. ¿Ok? Entonces, vamos a copiar y lo vamos a tener en cuenta o lo vamos a tener a la mano, ¿vale? Con base en ello, yo puedo asignar a cada concepto un círculo. Esta es la idea básica. Entonces voy a generar mis circulitos. Espero no dibujarlos tan mal, pero bueno, tengo la ayuda de esta tecnología, ¿ok? Y bueno, vamos a hacer 3 círculos diferentes. Esperemos que todos sean del mismo tamaño. Bueno, vamos a duplicar y vamos a tratar de moverlos para que queden bonitos. Otra vez hacemos lo mismo y ya. Esta es la base de todo, que tengamos 3 círculos y que a cada uno le asignemos uno de los conceptos que hemos estado utilizando. Recuerden que en este caso solo tenemos 3 conceptos, B, P y C. Entonces voy a colocarlos de una manera que yo podría elegir, arbitraria. Pero para evitar cualquier problema, pues a mí me gusta poner los enunciados que están en la conclusión en la parte que está arriba. ¿Ok? C y P. Y bueno, el que sobra es B. Entonces lo pongo abajo. Y ya, dibujé los círculos y asigné a cada círculo un concepto. Entonces podemos ir al cuarto paso. En el cuarto paso, lo que tengo que hacer es poner atención a la primera premisa y representar en el diagrama que tengo aquí ya dibujado, pues la relación entre los conceptos que estén en la primera premisa. Entonces les recuerdo que la primera premisa es esta, ¿ok? Entonces, según esa premisa, la primera es un enunciado categórico de tipo A con los conceptos B y P. Entonces tengo que observar en el diagrama, y voy a usar el mismo que ya dibujé antes, pues el concepto de B y de P, y voy a representar la regla asignada para diagramar los enunciados categóricos de tipo A. ¿Ok? Y esa regla, te lo recuerdo, es rayar todo lo que está fuera del segundo concepto, que es P,
pero dentro del primero, que es B. De tal manera que lo que tengo que hacer es esto. ¿Ok? ¿Sí está claro? Espero que sí. Esto representa que lo que está diciendo nuestra primera premisa, que les recuerdo lo que decía, es todos los boxeadores son pudientes. En este caso, digamos que los boxeadores están viviendo, la parte que ahora voy a subrayar con azul, y que no existe ninguno que no sea pudiente en ese sentido. ¿Ok? Es decir, lo que rayé dentro de B, pero fuera de P, está representando la noción de que todos en realidad están en la parte azul del dibujo. ¿Ok? Pero bueno, para no confundir, no voy a dibujar nada más en lo azul, simplemente es una explicación. Este es el diagrama de la primera premisa. ¿Ok? Lo mismo tengo que hacer según la siguiente regla con la premisa segunda o la premisa 2. Es exactamente lo mismo, ¿ok, muchachos? Vamos a la premisa 2. Bueno, la premisa 2 es de tipo I, ¿ok? Premisa 2 es de tipo I. Es un particular, un enunciado particular afirmativo. Entonces, lo que tengo que hacer, básicamente, es pues relacionar los conceptos que aparecen ahí, que es C y B, ubicarlos en mi diagrama, los ubico en la parte superior, ¿sí? C y B, y trabajo en la relación de esos dos círculos. Lo que tengo que hacer es ubicar a algún C que sea B. Quiere decir que tengo que colocar que existe un sujeto, ¿no?, en medio de B. Pero miren lo que voy a hacer. Esto no es posible. Esto de aquí no es posible, según la segunda premisa. ¿Por qué? Porque yo ya sé que ahí no hay nadie, según la primera. Entonces sería impropio, sería equivocado colocar el tache ahí. Sí hay un lugar en donde puedo colocar, de hecho, coherentemente, digamos, lo que me dice la segunda premisa. Y es colocar a Canelo en esta región, que pertenece también a B. O sea, lo que estamos diciendo ahí es que Canelo es alguien que existe y que es boxeador. Por eso está en la intersección entre C y B. ¿Ok? Eso es lo que nos dice la segunda premisa. Muy bien. El siguiente paso nos dice el sexto, que pues ya terminé. Entonces lo único que hay que hacer es observar el resultado e interpretar si el argumento es o no válido. ¿Ok? Si el argumento es o no válido, pues lo único que tengo que hacer es observar si en el diagrama, que ya está dibujado y ya está completado, está representándose lo que dice la conclusión, que en este caso es un enunciado particular que relaciona los círculos C y P. ¿Ok? Muy bien, entonces verificamos si eso está pasando. Dice el enunciado que es uno de tipo I, quiere decir que tiene que haber un tachecito en C que también esté en P. Y voilà, si es cierto que hay un C, que es este tachecito, que esté en P. ¿Ok? Resultó entonces que la conclusión se diagramó, que la conclusión sí apareció. ¿Ok? Entonces, si eso sucede, quiere decir que la conclusión se siguió de las premisas y que el argumento es válido. ¿Ok? Si tú presentas en tus ejemplos este diagrama finalizado e indicas que la conclusión sí se representa, entonces siempre vas a tener un argumento válido. ¿Ok? Con eso terminamos la primera fase. Vamos directamente a la segunda fase. En la segunda fase tengo que determinar si el argumento es o no sólido. ¿Ok? Les recuerdo que para determinar si un argumento es o no sólido,
hay que hacer dos cosas. Primero, mostrar que el argumento sea válido. Esa es una condición necesaria para que el argumento sea sólido, ¿ok? ¿Qué significa que sea el argumento sólido? Pues primero que sea válido, ¿ok? Y ya hemos demostrado que este argumento, el del ejemplo, sí es válido. Entonces yo ya lo hice, ¿ok? Ahora pasamos a la segunda parte de la solidez, que es comprobar que los componentes del argumento sean todos verdaderos, donde componentes del argumento son todos los enunciados que aparecen en el mismo. Es decir, la primera premisa, la segunda premisa y también la conclusión. Si hacemos eso, pues entonces tenemos solidez. Si todos los enunciados categóricos que aparecen son de hecho verdaderos. ¿Esto de qué va a depender? Bueno, de nuestras mejores teorías que explican pues, la verdad y de la realidad misma, que corresponda, ¿no? Lo que se está diciendo con lo que pasa en el mundo o en lo que se postula, ¿no? Y vamos a revisarlo. Y fíjense, la primera premisa dice, todos los boxeadores son pudientes. ¿Ok? ¿Será eso verdadero? Aquí tenemos un ejemplo en donde, pues, en algún punto de su vida, Andy Ruiz, pues, no era pudiente y era boxeador. Esto es un contraejemplo. ¿Ok? Por lo tanto, el enunciado, todos los boxeadores son pudientes, pues no va a ser verdadero, porque en algún momento, pues hubo un boxeador que no fue pudiente. Ok, de hecho aquí estamos viendo una fotografía de la pelea, ¿no? La segunda pelea, me parece, de Andy Ruiz contra un sujeto que pues no le fue muy bien, pero bueno, Andy Ruiz, mis respetos porque su primera batalla fue excelente, ¿no? Bueno, dejemos a Andy Ruiz y hablemos de este sujeto. No sé si lo reconozcan. Pues este pequeño es muy famoso actualmente. Está, de hecho, tomando aguas y se dice que de pequeño, entre los 8 o 9 años más o menos, pues vendía paletas para ayudarle a su familia, porque no tenía mucho dinero. Claro, en esta época el niño Saúl, Saúl Canelo Álvarez, pues no era pudiente. Y cuando empezó a entrenar, tampoco lo era. Y eventualmente, poco a poco, pues fue volviéndose exitoso. Y pues bueno, según la segunda premisa que tenemos que revisar, que es que Canelo, pues es un boxeador, sabemos que Canelo, pues sí, es cierto, es un boxeador. Actualmente se gana la vida peleando. Pero también sabemos, por evidencia como la que estoy mostrando en pantalla, que Canelo, pues es hoy por hoy muy pudiente. ¿Ok? Entonces tenemos que la conclusión, que es Canelo Álvarez es pudiente, pues es de hecho verdadera. ¿Ok? Miren, aquí en esta fotografía uno puede observar una de sus estrafalarias camisas que llegan a costar pues miles de pesos. Me parece que este traje cuesta, imagínense, 12,500 pesos. Y bueno, los pandas estaban bonitos, pero no sé tú, yo no pagaría 12,500 pesos por algo así. Además, creo que si yo diera clases así, pues no sé qué pensarían. Bueno, por otro lado, vean qué carrazo tiene el Canelo. Salió un video hace poco, ¿no? Donde muestra su mansión y dentro de su mansión le enseña a un gringo, ¿no? Una de las maravillas que puede comprar con todo el dinero que ha ganado de boxeador. Y bueno, este es un ejemplo, un Tesla hermoso con unas puertas convertibles. Y bueno, simplemente checa el video si tú quieres. Te voy a dejar la referencia en la parte de abajo porque también te diviertes. Pero vamos a regresar a la lógica, ¿ok? Bueno, pues vamos al segundo ejemplo. Segundo ejemplo a resolver es este. Todos los gatos tienen 4 patas, sería la primera premisa. La segunda premisa, Argos tiene 4 patas. Y la conclusión, que es que Argos es un gato. ¿Te suena coherente esto?
¿Te suena coherente esto? Vamos a revisar qué dice nuestro método. ¿Ok? Ah, bueno, antes de pasar a otra cosa, el argumento anterior, no sé si quedó claro, pero no es sólido. ¿Por qué no es sólido? Porque la primera premisa fue falsa. Si fuese sólido, todas las premisas serían verdaderas y también la conclusión. Entonces el argumento no es sólido. El ejemplo del argumento 1, ¿ok? Bueno, ahora sí continuamos con el argumento o el ejercicio 2, el ejemplo 2. Y les recuerdo que este ejemplo apareció en nuestras clases hace algunos días. Y este ejemplo en realidad es una falacia. Vamos a ver por qué. Recuerden que una falacia es un argumento que parece que está bien, pero en realidad no lo está, ¿no? Y creo que todos podemos notar intuitivamente que hay un problema con este argumento. Veamos. Lo primero que hay que hacer, como siempre, es asegurarse que las premisas estén bien escritas en la forma que Aristóteles supuso que tenían los argumentos categóricos. ¿Está pasando eso en este caso? En la primera premisa, no. ¿Por qué no? Checa el verbo que se está usando. El verbo es tienen. Eso no debería de estar pasando, ¿ok? Todos los gatos tienen 4 patas. No puede ser representado con Aristóteles. Hay que cambiar. Hay que redactar de nuevo ese texto, ¿no? Vamos a hacerlo. Una posible propuesta de la primera premisa, entonces, sería decir que todos los gatos... Se me acaba la pila, ¿no? No se me vaya a apagar esto y luego... Ya no quiero volver a grabar. Fallas técnicas. Bueno, listo, salvado. Vamos a regresar entonces aquí. Y decíamos que la primera premisa es todos los gatos tienen 4 patas, pero debemos describirlo con la cópula o verbo es. Entonces podemos escribir todos los gatos son seres de 4 patas. Y esto es suficiente, ¿no? Para patas. Esto es suficiente para nuestro ejemplo, ¿ok? Simplemente utilicé el verbo ser y ya de esa manera puedo acomodar los conceptos, ¿ok? Entonces, tengo que hacer esos cambios en todas las premisas. Por lo tanto, la segunda premisa ya no va a decir lo de antes, que está en la parte superior, sino que tiene que decir lo siguiente. Argos es un ser de 4 patas. ¿Ok? Perfecto. La conclusión se queda igual, ¿no? No la afectamos, entonces no la voy a escribir. Continuamos entonces con la receta. El número 2. Bueno, en el número 2 lo que yo tengo que hacer es reescribir los enunciados. Bueno, ya lo hice. Y ahora vamos a ubicar entonces pues la figura y el modo del argumento. ¿Ok? Vemos entonces, lo estoy reescribiendo para que lo puedan ver en pantalla, pero vamos a ver entonces cuáles son los conceptos que estamos utilizando. ¿Ok? Entonces vamos a traducir la primera premisa, la segunda premisa y la conclusión a sus conceptos. Obtenemos el concepto gatos y le asignamos la letra G. Tenemos el concepto de seres de 4 patas y le voy a poner C en referencia a 4 patas, ¿no? A 4, número 4. ¿Ok? Y esa sería la premisa 1, pero recuerden, tenemos también que generar de una buena vez cuál es su enunciado categórico. Su enunciado categórico, como te puedes dar cuenta, sí es el enunciado de tipo A. Todos los gatos son seres de 4 patas. Perfecto. La segunda premisa, ¿cuál es? La segunda premisa dice, Argos es un ser de 4 patas. De nuevo tenemos un argumento de tipo I.
¿Ok? En este caso, Argos, pues le voy a poner la A. Nota que es diferente, ¿no? Esa que estoy usando dentro de los enunciados categóricos a la clasificación de tipo A de los enunciados. Por eso los subrayo los enunciados categóricos, para distinguirlos, ¿ok? Bueno, y bueno, ser de 4 patas ya lo teníamos aquí. Perfecto. La conclusión, ¿cuál es? La conclusión es Argos es un gato. Y es de tipo I. Entonces con esto voy a trabajar. Y hay que extraer su figura y su modo. Entonces, en el caso de las figuras, sabemos que el término medio está, o puede estar, más bien está aquí, ¿no? Y sabemos que la primera figura, digamos, se genera con diagonal. La segunda figura se genera la parte, digamos, de enfrente. La siguiente, la parte de atrás. Y la cuarta figura, pues es distinta, ¿no? Entonces, insisto, ustedes pueden revisar, pues, las figuras siempre, siempre, siempre en el material que les he enviado. Y pues existen muchos recursos que podemos utilizar para efectos de tener en cuenta pues estas cuestiones, ¿ok? Entonces simplemente revisa muy bien cuáles son las figuras que se están cumpliendo en cada uno de los silogismos, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a regresar a la pantalla. Y si no falla, entonces... Sirve. Ahí está. Bueno, pues entonces esta figura sería la figura 2. ¿Ok? Sin embargo, si tú haces un análisis correcto de esto, te das cuenta de que su modo es de tipo A y I. Pregunta. En la lista de figuras y modos válidos se encuentra en la figura 2 un nombre para A y I. Ya vamos a explicar en un momento por qué no. La respuesta es no. Bueno, vamos a dibujar esta información, como siempre, la vamos a tener en cuenta. Voy a tomar en cuenta. Vamos a copiarla. Y recuerden que dijimos que era de la figura 2. Ok. Vamos a cambiar de color, figura 2. Ok. Perfecto. Entonces vamos a hacer nuestros círculos, como siempre. Vamos a triplicarlos y ordenarlos en esta figura de intersecciones posibles. Hecho esto, pues entonces nos enfocamos a asignar, viendo la conclusión, los círculos, ¿no? En este caso tenemos A, tenemos G y tenemos el concepto que sobra, que es el término medio C. Nota que el término medio es el que queda en medio del diagrama, ¿ok? Siempre. Eso yo te lo recomiendo que lo hagas, aunque realmente, pues, a fin de cuentas no importa tanto, pero bueno, para efectos de la tarea hazlo así. Creo que es más útil, más simple. Ok, regresando al diagrama, después de dibujar y asignar los círculos a los conceptos, pues lo que tengo que hacer es ver la primera premisa y representarla, y después en el siguiente paso hacer lo mismo, pero con la segunda premisa. Entonces vamos a hacer ello en este dibujo. Ok. Voy a ver la primera premisa, es de tipo A y relaciona el concepto G y el concepto C. Voy a el círculo G y reviso que aplique la noción de A.
con respecto a C. Entonces lo hago de esta manera. ¿Ok? Entonces la primera premisa ya la he diagramado. Vamos entonces a la segunda premisa. La segunda premisa es de tipo I y relaciona el concepto A con el concepto C. Quiere decir que ahí existe alguien. Entonces ubico A, ubico a C y en la intersección de A y C tengo que colocar mi individuo que existe. ¿Ok? Pero en este caso, fíjense que hay una ambigüedad. Podría quedar aquí o bien podría quedar acá. Para representar eso en un solo trazo, yo coloco al individuo que existe en la, digamos, parte que cruza todas las posibilidades, ¿sí? Y lo están viendo en pantalla como lo hice. Ok, ya he representado entonces la premisa 2. Lo siguiente que sigue es ver simplemente, según nuestro análisis, simplemente terminaste el diagrama, ya no vas a dibujar nada, simplemente debes observar el resultado. Entonces regresamos al diagrama y observo mi resultado. La pregunta es, ¿está representada la conclusión en mi diagrama? ¿Cuál es la respuesta? Bueno, como tú te estás dando cuenta, el enunciado de la conclusión dice que debe de haber un individuo necesariamente que pues exista y que sea A, ¿ok? Y en este caso, pues lo que vemos es que el individuo que sea A no es necesario, porque hay una posibilidad de que el individuo caiga en este lugar, fuera en particular de G. ¿Sí te estás dando cuenta? Es decir, recuerda que cuando nosotros hablamos de validez, lo que decimos es que es necesario que la conclusión se siga a partir de las premisas, hablando de su verdad, ¿no? Pero en este caso es posible que el tache esté aquí, es decir, que el individuo I esté en A, pero fuera de G. Claro, es cierto también, y por otro lado, que podría ser el caso que sí, efectivamente, ese individuo sea G, pero eso no es necesario, sino solo posible, como se ve en el dibujo. Puede estar aquí o acá, ¿sí? Y por esa razón, pues entonces decimos que el argumento no es válido, no es válido, es inválido. Y lo demuestra el diagrama dibujado. Por esta razón es por la cual en la lista de la figura 2 no se encuentra un nombre con este modo. Muy bonito, ¿no? La herramienta y el diagrama de Venn es tan poderoso que nos permite identificar todos y cada uno de los ejemplos que nos dieron los medievales. Las listas que vemos en internet. No las necesitamos. Cada vez que yo use un diagrama, pruebo y demuestro si el argumento es válido o no. Pasemos a la solidez de este argumento. Bueno, lo que tú te debes de dar cuenta es muy obvio, el argumento no va a ser sólido. ¿Por qué? Porque no es válido. Y ya con eso puedo determinar que no va a ser sólido. Porque se requieren, como habíamos dicho en nuestra receta, dos cosas para que, digamos, el argumento fuera sólido. Lo primero es que sea válido y no es válido. ¿Sí? Ahora, sin embargo, quiero platicar un poco acerca de la verdad de las premisas, simplemente para comprender todos los datos que estamos viendo. Entonces, vamos a ver el análisis de verdad de las premisas y de la conclusión. ¿Ok? Les recuerdo que las premisas de este ejemplo, por si se te han olvidado, son que todos los gatos son seres con 4 patas y vemos en estos pequeños dibujos que efectivamente los gatos pues normales, los gatos reales, seres vivos, pues tienen 4 patas, aunque algunos tienen unas patitas. Qué bueno.
No solo pues, son como de juguete, pero bueno. Qué bonito gato, por cierto. ¿No se les hace bonito? Bueno, la premisa 2 dice que Argos tiene 4 patas. Y bueno, este es Argos. ¿Ok? Argos, en Alaska. Al menos en teoría. ¿Ok? En fin, también está muy bonito, ¿no? Miren todos sus vellitos. Parece cerdito su nariz. Bueno, el punto es que, pues la premisa 2, Argos tiene 4 patas, pues es verdadera, porque resulta que este perro es Argos y tiene 4 patas. ¿Ok? Entonces, vemos que tanto la premisa 1 como la premisa 2 son ambas verdaderas. ¿Ok? Sin embargo, la conclusión, pues creo que todos la ven. Es falsa. La conclusión es Argos es un gato o es sí, es un gato. Y es falso. ¿Ok? Bueno, pues vamos a pasar con el último ejemplo. Ok, el último ejemplo. El último ejemplo es un poco más serio. Vamos a hablar de política. Ok. Bueno, pues sabemos que, pues desde donde yo vivo, pues México, pues existe un fenómeno político del gobierno llamado Cuarta Transformación o 4T, que dice muchas cosas acerca de la corrupción y bueno, vamos a hablar un poco de ello. Primera premisa, ningún político de la Cuarta Transformación es corrupto. Segunda premisa, Manuel Negrete no es un político de la Cuarta Transformación, de la 4T. Por lo tanto, la conclusión nos dice que Manuel Negrete no es corrupto. ¿Ok? Queremos revisar si este argumento es válido y además decir si en caso de que sea válido, si es sólido, ¿no? Entonces vamos a proceder como lo hemos hecho hasta el momento. No se me pierdan, es exactamente lo mismo. Entonces, lo primero que hay que hacer es asignar pues el tipo de categoría a los enunciados siempre y cuando estén bien escritos. Vemos la cópula es en todos y cada uno de los enunciados. Por lo tanto, pues no tengo que reescribir absolutamente nada y está bien escrito. Entonces puedo proceder a su análisis de enunciados categóricos. El primer enunciado es de tipo E porque es negativo, universal, entonces de tipo E. La segunda premisa es de tipo O porque es negativa, pero particular. ¿Ok? Y la conclusión, pues resulta que también es de tipo O. ¿Ok? De una vez asignemos, según nuestra receta, en el caso de asignar figura y modo, vamos a asignar cuál es la figura y cuál es el modo. ¿Ok? Entonces, vemos el término medio, pero para ver el término medio, primero hay que asignar conceptos a los, más bien letras a los conceptos o categorías de clase, ¿no? Que tenemos en los enunciados. Aquí tenemos político, tenemos los corruptos, ¿no? Y tenemos a Manuel Negrete. Entonces, asigno a político P, o bueno, vamos a asignarle T de transformación, ¿no? Se les hace más intuitivo. No, se me hace más intuitivo P, de político. Y olvidando un poco lo que significaba P en el otro ejemplo, ¿no? Entonces aquí tenemos político de la cuarta transformación, es P, el corrupto pues sería C, y Manuel Negrete sería M. Entonces en este caso, pues simplemente los coloco, ¿no? Como la primera premisa. Vamos a moverlo tantito para que quede claro. La segunda premisa, que sería Manuel Negrete, no es político. Premisa de tipo O. Ah, ya está ahí. Es que este quedó un poquito chueco. Está. Chueco, pero no corrupto.
La premisa 2, ¿no? Y la premisa 3 sería Manuel Negrete no es corrupto. Sería Manuel Negrete no es corrupto. La conclusión. ¿Ok? Listo. Ya terminamos. Término medio, ¿dónde está? Término medio está aquí. Entonces, parte de la tercera figura. Les recuerdo que si no se hacen memoria, que no tienen claro por qué las figuras tienen el orden que estoy diciendo, por favor, checa el video en la parte de abajo. Y además, dame un like. Bueno. Si no quieres, no, dame un dislike entonces. Pero bueno, vamos a continuar con esto. Es lo que retomamos, es lo único que necesitamos para continuar a hacer nuestro diagrama, nuestro análisis. ¿Ok? Entonces lo arrastramos y ya llegamos al lugar donde debemos dibujar los círculos. ¿Ok? Entonces hacemos lo mismo que las otras veces. Ponemos círculos. Quedó muy grande. Vamos a borrarlo. Necesitamos uno más pequeño. Ahí está. Y lo triplicamos, ¿no? 1, 2, 3. Listo. Ahí están los 3 círculos. Asignamos a los círculos, pues, las letras. En este caso tenemos 3 letras y vemos las de la conclusión. Son M y C. Las colocamos en la parte superior. Y el término medio, que se repite en las premisas, que es P, queda en la parte de abajo. Y ya. Perfecto. Continuamos, ¿no? Con la receta. Hay que poner atención. Sí, ya esto ya te lo sabes. Qué bueno. Primera premisa, ¿no? Primera premisa dice que es de tipo E. En tipo E, recuerda, tenemos que rayar lo que está en medio de los dos conceptos. En este caso sería P y C. Y lo tengo que rayar de manera completa, ¿no? Entonces vamos a elegir el color rojo y lo rayamos. Entonces esa es la premisa, la primera premisa y ya está representada. Vamos a la segunda premisa con el color verde, ¿no? La segunda premisa es de tipo O, quiere decir que existe algún M que no es P. Entonces ubico M y veo a P y decido poner algo que existe dentro de M, pero fuera de P. Entonces yo lo puedo colocar aquí o acá. Ese es un problema. Cuando pasa eso, ¿qué tengo que hacer? Sí, ponerlo en medio. Aquí, ¿no? Uy, quedó muy feo. Vamos a ponerlo más bonito. Ahí está. ¿Sí? Y ya termine. Recuerden que nuestro paso último, cuando termine el diagrama, debo de observar el resultado e interpretar si el argumento es o no válido. Será válido si la conclusión está en el diagrama, caso contrario es inválido. Veamos qué pasa. Bueno, el enunciado de la conclusión dice que MC en el enunciado categórico O. Es decir, tengo que ver que exista alguien que está en M, pero fuera de C. Y fíjense, eso no es necesario, porque es posible que ese sujeto sí esté efectivamente fuera de C y en M, pero es posible que esté dentro de C y de M, o sea que un M sea C, y eso no es lo que dice la conclusión. Por lo tanto, la conclusión no es válida. No es un argumento, digo, no la conclusión, perdón, el argumento, perdón. El argumento no es válido. El argumento es inválido. Y termine. También checa la lista en la tercera figura y verifica que el patrón E o O no es válido. Te aseguro que no lo vas a encontrar. Es más, te aseguro algo más fuerte. Y es que si tú haces un argumento con premisas negativas, cualquier composición que hagas de ese argumento va a ser inválido. Demuéstralo. Haz todas las combinaciones de tarea. No es cierto. Pero sí, creo que deberías de tener la capacidad
de practicar, de reflexionar en esto mismo y verificar que esto es una regla de los silogismos, que de dos premisas negativas no se saca ninguna conclusión y no configuran argumentos válidos. Nunca. ¿Ok? Bueno, de todas maneras, revisemos la cuestión de la verdad y la falsedad, porque pues estamos hablando de la cuarta transformación y a todos nos interesa hablar de Andrés Manuel, sea para criticarlo o sea para no criticarlo, ¿verdad? No sé, a lo mejor tú eres pejista. Bueno, vamos a determinar si el argumento es o no sólido. Pues no es sólido. No es sólido. Sin embargo, ¿por qué no es sólido? Porque no es válido. No fue válido. Ya lo hemos demostrado. Sin embargo, veamos la cuestión de las premisas y su verdad o su falsedad. Decidamos, ¿no? La primera premisa, les recuerdo que en el caso, la premisa es ningún político de la cuarta transformación es corrupto. Como nos vende Andrés Manuel, la idea es que no debe de haber corrupción, ¿no? Pero la pregunta aquí es diferente. No estamos diciendo si no debe, como la cartilla moral nos indica, que sí, no debe de haber nadie corrupto en la cuarta transformación. Quizá podríamos aceptar que éticamente eso es deseable. Pero la pregunta ¿es cierto eso? Con un solo ejemplo que yo encuentre de un político corrupto dentro de la cuarta transformación, pues esto sería pues falso, ¿no? Me parece que yo diría que sí, que hay al menos un corrupto dentro de, digamos, la cuarta transformación. Ahí se los dejo de tarea, investiguenle. Si no, me va a ir mal si yo hablo de los políticos. Estoy bromeando, pero miren, mejor los pongo felices porque pues los invito a ver este video un poquito antiguo de Andrés Manuel cantando despacito y les recuerdo que en la parte inicial pues está esta frase que dice, bueno, lo que viene en pantalla, ¿no? Yo no digo groserías, ¿no? Porque la cartilla moral puede ser que me caiga y pues no está bien, ¿no? No seguirle. Es broma. Vamos a continuar entonces con la siguiente premisa. La siguiente premisa, les recuerdo, es la de Manuel Negrete. No sé si conozcas a Manuel Negrete. A lo mejor tú estás muy joven, a lo mejor no sabes de fútbol, a lo mejor no te interesa y no tienes por qué. Pero es una cuestión cultural, de cierta manera, conocer a este sujeto, que es el que está en medio, ¿no? Que es Manuel Negrete. Y bueno, Manuel Negrete está participando actualmente como una serie de políticos, ¿no? Que se han dedicado a pensar que son buenos para esto de ser elegidos por el pueblo en la democracia. Y bueno, él es famoso porque pues fue un futbolista, ¿no? Y de hecho la FIFA en algún punto decidió que dentro de los más grandes goles, ¿no? De la historia, pues estaba el gol que realizó Negrete en el Mundial del 86 en México y que es muy bonito, realmente es muy bonito el gol. Creo que nosotros pues podemos pues ir directamente a visitar ese gol. Yo se los voy a dejar también aquí en la parte de abajo, en los comentarios y pues simplemente pues creo que bueno, no me está funcionando aquí, vamos a cambiar de plataforma. Pero bueno, ese gol es muy bonito porque es una tijera contra Bulgaria y a mí siempre me ha parecido muy bonito. De todas maneras es cultura popular, entonces estamos terminando esta sesión del silogismo y pues simplemente les dejo con esta maravilla de gol, ¿no? Fíjense, para que te relajes una vez que ya conoces los silogismos, ya sé qué es la validez, la solidez, y fíjense ahí como gol, ¿no? Se cayó, ahí está el centro, ahí está la dominada, el pase de gol, la tijería, gol, ¿no? Muy bonito. Cuídense mucho, aquí vamos a terminar la sesión y pues me despido de todos ustedes, ¿no? Cuídense mucho, chao. Éxito en sus ejercicios, no sufran tanto
y dame un like. Nos vemos la siguiente clase. Éxito.